Buenas noches, el tema que me corresponde exponer es la intertextualidad. Mi nombre es Estefanía Perdón. Bueno, quiero empezar por explicar los objetivos de mi exposición, los cuales son, en primera instancia, dar a conocer información acerca del tema en específico que es la intertextualidad, seguido de presentar ideas que aclaren o despejen las dudas de las personas que están viendo el video, y también aportar contenidos relevantes, pertinentes y suficientes, es decir, que quiero superar las expectativas de la información y que les aporte sus conocimientos. Bueno, ahora voy a aclarar la definición de intertextualidad. La intertextualidad es un recurso que relaciona un texto con otro, de manera implícita o explícita. Bueno, ahora les voy a dar las características de la intertextualidad. Bueno, primero, se puede plasmar con referencias a otros textos de la misma época o de otra, es decir, podemos utilizar textos, relacionar textos, así sean contemporáneos, antiguos, clásicos o de cualquier momento de la historia. También literales o parafraseados. Con esto quiero decir literales es que se cita un texto, se cita la parte del texto y el autor. Y parafraseados es que se tiene la idea como se alude a la idea, pero no se cita directamente. También del mismo autor o comúnmente de otros, es decir, se puede citar al mismo autor en un texto anterior, pero lo más común es citar a otro tipo de autores en otro tiempo. También tiene un carácter constructivo, es decir, aporta un nuevo sentido al texto, ya que citar a otros autores tiene una idea nueva en el texto nuevo. Y también es un acto creativo, ya que por lo mismo, porque aporta algo. También la estrategia central de la intertextualidad es el diálogo. El diálogo es un discurso de los personajes de un texto o del narrador, y es la estrategia central de la intertextualidad. Bueno, la quinta característica es que suele utilizarse en los textos argumentativos y expositivos. Bueno, ahora les voy a hablar de las formas de la intertextualidad. Como dije anteriormente, las formas son de manera implícita o explícita. Entonces, de manera implícita no se nombra literalmente el texto, sino que se hace una alusión al texto que se está tratando, es decir, todas las transformaciones del texto viejo o, el anterior al nuevo. Un ejemplo es la paráfrasis. Y bueno, entonces, un ejemplo es, por ejemplo, tomar un elemento que sea un personaje o una situación y de un texto fuente y aludirlo en un texto siguiente. Les voy a poner ese ejemplo. Es un fragmento que se llama La cucaracha soñadora por Augusto Monterroso. Entonces dice así: era una vez una cucaracha llamada Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha llamada Franz Kafka, que soñaba que era un escritor que escribía acerca de un empleado llamado Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha. Bueno, entonces obviamente este texto tiene una alusión de manera parafraseada del libro La Metamorfosis de Franz Kafka, el cual se nombra en una parte del texto y también nombra a Gregorio Samsa, el cual es el protagonista de la novela de Franz Kafka, La Metamorfosis. Bueno, ahora les voy a hablar de la forma explícita de la intertextualidad, la cual consiste en citar textualmente haciendo uso de los signos de puntuación. Es decir, se cita el texto entre comillas y seguido se pone el nombre del autor de manera que diga según, por, para o de, pero siempre se hace la referencia de quién es. Un ejemplo es esta frase que empieza con comillas y sigue: la lengua es un sistema de citas, según Jorge Luis Borges. Bueno, ahora les voy a hablar del origen del término y la evolución del concepto. Bueno, en el año 1967, Julia Kristeva publicó una obra muy significativa, la cual se llama Bakhtin, la palabra, el diálogo y la novela. En este trabajo mencionó por primera vez la palabra intertextualidad, el término, en este pasaje que dice: un descubrimiento que Bakhtin es el primero en introducir en la teoría literaria. Todo texto se construye como un mosaico de citas. Todo texto es absorción y transformación de otro texto. En el lugar de la noción de intersubjetividad se instala la de intertextualidad y el lenguaje se lee por lo menos como doble. Bueno, Bakhtin es un lingüista, el cual se llama Mijaíl Bakhtin. Él fue el que tomó la idea en primera instancia de lo que es la intertextualidad, pero no mencionó el término, es decir, solo la idea, y Julia Kristeva fue la que le otorgó o le determinó este término a esa idea. Entonces, Julia Kristeva lo que ella tenía planeado era que
cambiar el término intersubjetividad que se tomaba para relacionar un texto con otro y cambiarlo por una palabra mucho más literal, la cual es intertextualidad, ya que la intersubjetividad consistía en que un texto era como dependiente de otro. Entonces no se quería dar a conocer eso, sino la relación entre dos textos, de la manera implícita o explícita. Bueno, ahora les voy a hablar del epígrafe como intertexto. Bueno, hay muchos ejemplos de intertextualidad, pero uno de los más importantes es el epígrafe. El epígrafe es una cita literal a la obra en una obra del autor, pero antecedida del comienzo de la obra. La podemos ver en novelas, en poemas, en cuentos, que es una frase que se pone antes de comenzar la obra. Entonces esta pues como que marca el sentido de la obra antes de leerla. Un ejemplo de esto es una cita. Aquí comen los caballeros y duermen y mueren en sus camas y hacen testamento antes de su muerte. Bueno, este fragmento es del Quijote de Cervantes y se utiliza como epígrafe de la obra Job es una novela del escritor chileno Jorge Guzmán. Bueno, otro ejemplo es esta cita. Aquellos que nos comprenden esclavizan algo en nosotros. Es de Gibran Khalil Gibran. Este fragmento pertenece al cuento La pieza vacía de la escritora chilena Lilian Elphick. Bueno, ahora les voy a hablar de sus variaciones. Entonces, la intertextualidad no pertenece únicamente al contexto literario, sino que puede salir de esta a través de cuando usamos refranes, frases célebres, proverbios, dichos o citas textuales de otro autor. Bueno, ahora, la diferenciación es muy importante para este concepto, ya que no debemos relacionarla con estos dos términos, los cuales son plagio e influencia. Son conceptos muy diferentes. Entonces, la intertextualidad es una relación transformativa de una obra a través de un texto anterior. También es necesario que el diálogo se produzca, como dije anteriormente, que es el discurso de un personaje o un narrador, y también es una relación creativa, porque se utiliza un texto anterior para renovar el nuevo texto. El plagio, por el contrario, es una imitación consciente de un modelo sin indicar la fuente de referencia. Entonces, las ideas de un texto anterior se atribuyen a uno nuevo sin darle la importancia al texto anterior. También puede ser temático y estilístico y no existe la creatividad, obviamente, porque se utilizan las ideas de un texto anterior. La influencia es una imitación inconsciente de un modelo, es decir, a un autor le gusta una idea y la aplica para un texto nuevo porque le gustó, pero pues ya como que interioriza la idea y la utiliza. Y también generalmente es temática, pero puede ser estilística. Si se asuma con creatividad puede ser muy beneficiosa. Bueno, ahora la intertextualidad en otras ramas artísticas. Entonces también la intertextualidad la podemos ver a través del arte, que es la pintura. Entonces podemos comparar una obra de Salvador Dalí con la serie Los Simpson. Y también esta obra con esta película, la portada de una película. Entonces se parece mucho y tiene ideas que se toman de una anterior. Bueno, para finalizar voy a hacer una conclusión del tema. Entonces, la intertextualidad es un recurso que permite relacionar un texto anterior con uno nuevo, una relación entre dos textos. También tiene un carácter constructivo y creativo. Tiene relación de manera explícita e implícita. Julia Kristeva fue la primera persona en mencionar el término intertextualidad y este recurso no es exclusivo de la literatura. También es importante diferenciarla del plagio y de la influencia. Muchas gracias por su atención.